Hoy ya vamos por el capítulo 6. Este capítulo lleva como título Dos héroes de la Edad Media y dice, la semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia. La Biblia había sido traducida y el culto público se celebraba en el idioma del pueblo. Pero conforme aumentaba el poder papal, también se oscurecía la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos interesado en esclavizar a la gente, y con tal fin expidió una bula que prohibía celebrar cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que el Omnipotente se complacía en que se le rindiese culto en una lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que la gente quedara encerrada en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Muchos valdenses y abilgenses expulsados por la persecución de sus hogares en Francia e Italia fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto. Así se preservó la fe verdadera de siglo en siglo. Juan Hus era de humilde cuna y a temprana edad fue dejado en un orfanato por causa de la muerte de su padre. Su piadosa madre, al considerar la educación y el temor de Dios como la posesión más valiosa, procuró asegurar a su hijo esa herencia. Hus estudió en la escuela de la provincia y luego fue a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. En la universidad, Hus se distinguió por su incansable dedicación y sus rápidos progresos, al par que su conducta intachable y sus modales afables le granjearon la estima general. Era un sincero adherente de la Iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que ella profesa conceder. Con motivo de un jubileo fue a confesarse, dio las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Terminado su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio. Hus ingresó al sacerdocio. Y como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. En pocos años, el humilde estudiante que fuera admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y su nombre se hizo famoso en toda Europa. Pero otro fue el campo en donde Hus comenzó la obra de reforma. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla de Belén. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar muy estrechamente con Hus, trajo consigo, al regresar de Inglaterra, los escritos de Wycliffe. La reina de Inglaterra, que se había convertido a la enseñanza de éste, era una princesa bohemia, y por medio de su influencia las obras del reformador también tuvieron amplia circulación en su tierra natal. Hus leyó esas obras con interés. Tuvo, tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía
las reformas que él proponía, aunque sin darse cuenta, Hus ya había entrado en un sendero que lo alejaría de Roma. Por ese entonces llegaron a Praga 2 extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del Evangelio. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades los obligaron a guardar silencio. No obstante, como no quisieron abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. En una plaza pública expusieron 2 cuadros. Uno representaba la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno. El otro representaba una procesión pontifical. En él se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras y su triple corona, montado sobre un caballo magníficamente enjaezado, precedido por trompeteros y seguido por cardenales y prelados con deslumbrantes estavíos. Encerraban esos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos, ninguno dejaba de sacar la moraleja, y muchos quedaban hondamente impresionados por el contraste entre la mansedumbre de Cristo, el Maestro, y el orgullo y la arrogancia del Papa, el supuesto siervo. Los cuadros hicieron una profunda impresión en la mente de Hus y lo indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, vio con mayor claridad el verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. De Bohemia la luz se extendió hasta Alemania. Las noticias de la obra en Praga llegaron a Roma y pronto Hus fue citado a comparecer ante el Papa. La mente de Hus en esa etapa de su carrera parece haber sido el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la Iglesia trataba de aniquilarlo, lanzándole sus rayos, él no desconocía la autoridad de ella. Seguía considerando a la Iglesia romana la esposa de Cristo y al Papa como el representante y vicario de Dios. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones de su inteligencia y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible, como lo creía, ¿por qué se sentía compelido a desobedecerla? Obedecer, lo veía, era pecar. Pero, ¿por qué se sentía pecador si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que él no podía resolver. Esta era la duda que lo torturaba hora tras hora. Lo más aproximado a una solución que podía encontrar era que había vuelto a suceder lo acontecido en los días del Salvador, que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos que usaban su autoridad legal con fines inicuos. Esto lo decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima aquella de los preceptos de la Escritura, transmitido a través del entendimiento, han de gobernar la conciencia. En otras palabras, que el Dios que habla en la Biblia y no la Iglesia que habla a través de los sacerdotes es el único guía infalible. Hasta aquí Hus había estado solo en sus labores, pero entonces
Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había aceptado las enseñanzas por Wycliffe, se le unió en la obra de reforma. Desde ese entonces ambos anduvieron juntos y ni la muerte habría de separarlos. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Hus fue convocado a un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin a la cisma en la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no los volvería a ver y había emprendido el viaje con el presentimiento de que lo conducía a la hoguera. A pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro que ya él en camino recibió del emperador Segismundo, arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable. En el curso de su viaje, vio Hus por todas partes señales de la propagación de sus doctrinas y de la buena acogida de que gozaba su causa. Al llegar a Constanza, a Hus se le aseguró completa libertad. Al salvoconducto del emperador se le agregó una garantía de protección personal por parte del Papa. Pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas, y pronto el reformador fue arrestado por orden del Papa y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo. El encarcelamiento de Hus despertó gran indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio protestando enérgicamente contra ese ultraje. El emperador, que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera contra él, pero los enemigos del reformador eran malévolos y resueltos. Le presentaron argumentos muy poderosos para convencerlo de que no había que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuvieran provistas de salvoconductos del emperador y del rey. De ese modo prevalecieron. Debilitado por la enfermedad y el encierro, pues el aire húmedo y fétido del calabozo le ocasionó una fiebre que casi terminó con su vida, Hus fue al fin llevado ante el concilio. Durante su largo proceso, Hus sostuvo la verdad con firmeza y en presencia de los dignatarios de la Iglesia y el Estado allí reunidos elevó una enérgica y solemne protesta contra las corrupciones del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse de sus doctrinas o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. La gracia del Señor lo sostuvo durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su condena final. La paz del cielo inundó su alma. A un amigo decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo
y cuán admirablemente me has sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Por última vez fue llevado Uz al concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del imperio, diputados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. Convocado para que manifestara su decisión final, Hus declaró que se negaba a abjurar y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo: resolví de mi propia y libre voluntad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. Un profundo rubor enrojeció el rostro de Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Había sido pronunciada la sentencia. Los obispos vistieron a su prisionero con el hábito sacerdotal y al recibir la vestidura dijo: Nuestro Señor Jesucristo fue vestido con una túnica blanca con el fin de insultarlo cuando Herodes lo envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mientras miraba a la gente: Entonces, ¿con qué cara me presentaré en el cielo? ¿Cómo miraría esas multitudes de seres a quienes he predicado el Evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado a morir. No, estimo su salvación más, estimó su salvación más que estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado a morir. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, y cada obispo pronunciaba una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel con forma piramidal, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Hus dijo: Muy gozosamente llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, ya que llevaste por mí una de espinas. Acto seguido, los prelados dijeron: Ahora dedicamos tu alma al diablo. Pero Hus, levantando sus ojos al cielo, dijo: Y yo en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus errores. Hus dijo: ¿A cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y la perdición. Por tanto, muy gozosamente confirmaré con mi sangre esa verdad que he escrito y predicado. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno de él, principió a cantar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al describir el martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: Ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para la hoguera como si estuvieran yendo a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas comenzaron a cantar himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Hus y Jerónimo, dos grandes héroes de la Edad Media, hombres que llevaron la luz, llevaron la verdad en su país
en Bohemia y que se mantuvieron firmes en la verdad hasta su muerte, que ni siquiera el temor de que iban a morir en una hoguera les permitió echarse para atrás ni retractarse, que era lo que querían los papas. En un próximo resumen vamos a continuar viendo una interesante historia de un hombre que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Este se llama Martín Lutero. Así que los próximos resúmenes van a estar muy interesantes, así que no te los puedes perder. Nos vemos en un próximo vídeo. Les mando un abrazo.